Durante décadas, la expresión "el fin de los tiempos" ha sido asociada al miedo. Miedo al colapso, miedo al juicio, miedo a lo desconocido. Para muchos, hablar del arrebatamiento es hablar de escape. Para otros, es hablar de castigo. Y para muchos más, es un tema que se evita. No porque sea irrelevante, sino porque ha sido presentado de forma confusa, exagerada y muchas veces manipulada. Pero la Biblia no fue escrita para generar pánico. Fue escrita para revelar verdad. El problema no es lo que la Escritura dice sobre el fin. El problema es cómo hemos aprendido a leerla. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el fin de los tiempos? A lo largo del tiempo, se han levantado teorías, esquemas y narrativas que prometen respuestas rápidas, fechas, cronogramas exactos, eventos secretos. Pero cuando esas ideas fallan, como siempre fallan, la fe de muchos se debilita, porque no estaba fundada en la palabra, sino en la expectativa humana. Este análisis no nace del deseo de especular, no nace del interés por alimentar curiosidad, nace de una necesidad más profunda. Volver al texto bíblico con reverencia, con atención y con honestidad. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el fin de los tiempos? No lo que imaginamos, no lo que escuchamos en películas, no lo que repiten teorías populares, sino lo que el texto realmente afirma. La Escritura presenta el fin no como un accidente, sino como una culminación. No como un caos fuera de control, sino como el cumplimiento de un plan que ha estado en marcha desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia bíblica no avanza hacia la destrucción, sino hacia la restauración. No hacia la aniquilación de la creación, sino hacia su redención. Por eso, antes de hablar del arrebatamiento, antes de hablar de eventos futuros, antes de hablar de señales, debemos hacer algo fundamental: leer la Biblia como un todo coherente. Porque el fin no puede entenderse sin el principio, y el futuro no puede separarse del propósito eterno de Dios. Cuando la Escritura habla del fin, no lo hace para formar espectadores pasivos, sino creyentes firmes. No para crear escapismo, sino fidelidad. El verdadero mensaje bíblico no es huye, es permanece. Y solo cuando entendemos eso, el tema del arrebatamiento deja de ser un misterio confuso y comienza a tomar su lugar correcto dentro del plan divino. Cuando dejamos de lado las teorías modernas y regresamos al texto bíblico, algo se vuelve evidente. El fin de los tiempos no es presentado como una sorpresa improvisada, sino como una etapa anunciada con claridad. Jesús no habló del final desde el miedo, sino desde la verdad. Y cuando lo hizo, eligió cuidadosamente sus palabras. En los Evangelios, especialmente en Mateo, Marcos y Lucas, encontramos uno de los discursos más conocidos de Jesús sobre este tema. No fue pronunciado ante multitudes curiosas, sino en un contexto íntimo, con discípulos que buscaban comprensión. Ellos no preguntaron por destrucción, preguntaron por significado. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Cómo sabremos que el fin se acerca? La respuesta de Jesús no comenzó con señales visibles. Comenzó con una advertencia interior. Mirad que nadie os engañe. Esta frase no es casual, es la base de todo lo que sigue. Antes de hablar de eventos externos, Jesús habla del corazón humano. Antes de describir el futuro, advierte sobre el engaño presente. Porque el mayor peligro en los últimos tiempos no es la persecución, no es la escasez, no es la guerra, es la distorsión de la verdad. Jesús continúa diciendo que muchos vendrán en su nombre, afirmando tener respuestas, prometiendo seguridad, anunciando soluciones. Y añade algo inquietante: engañarán a muchos. Esto nos obliga a detenernos,
porque el engaño no se presenta como mentira evidente, se presenta como verdad incompleta, como mensaje atractivo, como interpretación conveniente. Por eso, el fin de los tiempos no puede entenderse sin discernimiento espiritual. Luego, Jesús menciona guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos y conflictos. Pero inmediatamente aclara algo que cambia toda la perspectiva. Todo esto no es el fin. Son principios, dolores iniciales, señales de un mundo afectado por el pecado, no necesariamente indicadores del cierre inmediato de la historia. Aquí, la Biblia rompe con una idea muy popular, la idea de que cada crisis global significa que el fin ya llegó. La historia humana siempre ha estado marcada por el sufrimiento. Imperios han caído, civilizaciones han colapsado, generaciones enteras han vivido creyendo que estaban en el último capítulo. Pero Jesús separa claramente el dolor del mundo del cumplimiento final del plan de Dios. El sufrimiento no define el calendario de Dios. La fidelidad sí. Jesús entonces introduce un elemento que rara vez se enfatiza en mensajes sobre el fin, la perseverancia. El que persevere hasta el fin será salvo. Esta frase no apunta a una salida rápida, apunta a una resistencia constante. No describe una fe momentánea, describe una fe que permanece firme en medio de la presión, la confusión y el desgaste. Esto es clave, porque si el mensaje central fuera simplemente escapar antes de que todo empeore, la perseverancia perdería sentido. Pero la Escritura nunca presenta al creyente como alguien que huye del mundo. Lo presenta como alguien que permanece fiel dentro de él. Más adelante, Jesús habla de su regreso y lo hace utilizando imágenes claras, directas, visibles. Habla de una manifestación que nadie podrá ignorar, como un relámpago que atraviesa el cielo de un extremo al otro, como una señal que se hace evidente a todos. Esto rompe con la idea de un evento secreto, invisible o aislado. Cuando Jesús habla de su venida, habla de revelación, no de ocultamiento. Habla de gloria, no de silencio. Habla de algo que afecta a toda la creación, no solo a un grupo reducido. Aquí surge una tensión importante, porque muchas interpretaciones modernas presentan el arrebatamiento como un evento separado, previo y secreto, desconectado del regreso visible de Cristo. Pero cuando observamos cuidadosamente las palabras de Jesús, esa separación no aparece con claridad. Al contrario, el énfasis está en un solo evento culminante, público, definitivo y transformador. Esto no significa que no exista esperanza para los creyentes. Significa que la esperanza no está basada en escapar del mundo, sino en la victoria final de Dios sobre el mal. Jesús también advierte que el conocimiento del día y la hora no pertenece al ser humano. No porque Dios quiera mantener a su pueblo en ignorancia, sino porque la fe no debe estar anclada a fechas. Cada vez que alguien afirma haber descubierto el calendario exacto del fin, la historia demuestra lo mismo: fracaso. La Biblia no nos llama a calcular fechas, nos llama a vivir preparados. Y vivir preparados no significa vivir con miedo, significa vivir con fidelidad, sobriedad y esperanza. Todo esto nos conduce a una conclusión importante. Jesús no habló del fin para crear ansiedad, habló del fin para formar carácter. El énfasis de sus palabras no está en el cuándo, sino en el cómo. Cómo vivimos, cómo discernimos, cómo permanecemos fieles cuando el mundo se sacude. Y solo después de entender este marco, podemos acercarnos con seriedad a los escritos apostólicos, donde el tema del arrebatamiento es mencionado de forma más directa. Porque sin este fundamento, cualquier interpretación posterior queda incompleta. Cuando avanzamos desde las palabras de Jesús hacia los escritos apostólicos,
especialmente las cartas de Pablo, el tema del fin de los tiempos adquiere una dimensión aún más clara y estructurada. Aquí ya no estamos frente a discursos parabólicos o advertencias generales, sino ante enseñanzas dirigidas a comunidades concretas que vivían con expectativas, dudas y temores muy reales. La iglesia primitiva no era indiferente al futuro. Al contrario, vivía con la esperanza activa del regreso de Cristo. Pero esa esperanza, desde el principio, estuvo acompañada de preguntas. ¿Qué sucede con los que mueren antes de ese regreso? ¿Serán olvidados? ¿Llegarán tarde? ¿Existe algún tipo de ventaja para los que estén vivos cuando Cristo vuelva? Estas inquietudes no eran teóricas, eran profundamente pastorales. Es en ese contexto que Pablo escribe a los creyentes en Tesalónica. Pablo no comienza corrigiendo fechas, no comienza describiendo catástrofes, comienza consolando. Les recuerda que la muerte no es el final para aquellos que están en Cristo. Y utiliza un lenguaje que ha sido citado innumerables veces cuando se habla del arrebatamiento. Habla de una reunión, habla de una transformación, habla de un encuentro con el Señor, pero es fundamental observar cómo lo hace. Pablo no presenta este evento como una desconexión del resto de la historia bíblica. No lo presenta como un escape silencioso. Lo presenta como parte de un momento mayor, solemne y glorioso. Habla de la venida del Señor. Habla de una voz de mando. Habla de una trompeta. Habla de algo que ocurre de manera visible y poderosa. Nada en el lenguaje de Pablo sugiere secreto. Nada sugiere aislamiento, nada sugiere que el mundo continúe igual mientras esto sucede en silencio. Al contrario, todo apunta a una manifestación pública del poder de Dios. Aquí es donde muchas interpretaciones modernas comienzan a forzar el texto. Se toman ciertas frases de Pablo, se separan de su contexto y se construye una narrativa que no aparece claramente en la Escritura. Pero cuando leemos el texto completo, con atención y cuidado, vemos que Pablo no está describiendo dos eventos distintos. Está describiendo uno solo, desde la perspectiva de la esperanza del creyente. El énfasis no está en el momento exacto, está en la certeza del encuentro, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la frase clave. No es una promesa de huida temporal. Es una promesa de comunión eterna. Pablo continúa aclarando que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Esta expresión ha sido usada muchas veces para alimentar miedo, pero en el contexto bíblico tiene otro propósito. No describe el momento del evento para los creyentes, sino la actitud del mundo. El ladrón sorprende a quien no está preparado, no a quien vive en vigilancia. Por eso Pablo dice algo crucial. Pero vosotros no estáis en tinieblas. Es decir, el pueblo de Dios no vive en oscuridad espiritual. No camina a ciegas. No vive paralizado por el temor. Vive alerta, vive sobrio, vive consciente. Esto nos lleva a una verdad que atraviesa toda la Escritura. La diferencia entre los que esperan y los que ignoran. El fin de los tiempos no sorprende al creyente fiel, no porque conozca fechas, sino porque conoce al Dios que gobierna la historia. La preparación bíblica no consiste en acumular información profética, sino en formar carácter, fe, esperanza, amor. Estos son los elementos que Pablo enfatiza cuando habla del fin, no estrategias de escape. No mapas proféticos, no cronogramas detallados. Cuando observamos esto con honestidad, algo se vuelve evidente. La enseñanza apostólica no refuerza una mentalidad de huida, sino de responsabilidad. El creyente no es llamado a desaparecer del mundo, sino a vivir como luz en medio de él. Por eso, el tema del arrebatamiento, cuando es separado de este contexto, pierde su profundidad y se convierte en un concepto aislado. Pero cuando se entiende dentro del marco completo del mensaje bíblico, se transforma en una expresión de esperanza sólida, no de escapismo.
La iglesia primitiva no esperaba el fin sentada, mirando al cielo. Esperaba sirviendo, esperaba perseverando, esperaba anunciando el Evangelio. Sabían que la historia tenía un final, pero también sabían que, hasta ese final, había una misión que cumplir. Y es aquí donde el mensaje del fin de los tiempos deja de ser una curiosidad teológica y se convierte en una llamada práctica. Porque la forma en que entendemos el futuro define la forma en que vivimos el presente. Cuando falamos sobre el fin de los tiempos, muchas personas imaginan algo distante, complicado, reservado para especialistas. Pero en realidad, la Biblia habla de este tema de una forma sorprendentemente cercana. No comienza con gráficos, no comienza con fechas, comienza hablando de la vida cotidiana. Jesús comparó el final con los días de Noé, no porque las personas estuvieran esperando un desastre, sino porque no estaban esperando nada. La gente comía, trabajaba, construía, planeaba el futuro, la vida seguía normalmente, y ese detalle es importante. Porque el mensaje no es que el mundo estaría paralizado por el miedo. El mensaje es que el mundo seguiría adelante, como si nada fuera a cambiar. El problema no era la falta de información, era la falta de atención. La Biblia muestra que el mayor riesgo no es no saber que algo va a suceder, sino vivir como si nada tuviera consecuencias. Por eso, cuando Jesús habla del final, no describe personas huyendo desesperadas, describe personas distraídas. No alerta sobre ignorancia intelectual, sino sobre indiferencia espiritual. Y aquí el mensaje se vuelve profundamente actual. Vivimos rodeados de información, pero pocas veces reflexionamos sobre el sentido de nuestra vida. Nos preocupamos por el mañana, pero ignoramos lo eterno. Cuando Pablo escribe sobre la esperanza del regreso de Cristo, no lo hace para generar ansiedad, sino para dar dirección. Su mensaje es simple: la historia no está fuera de control. Aunque el mundo parezca caótico, aunque las noticias hablen de crisis, aunque la violencia y la injusticia parezcan crecer, Dios no ha perdido el dominio. Y eso cambia todo. Porque si la historia tiene un propósito, entonces nuestras decisiones importan. Lo que hacemos hoy importa. Cómo vivimos importa. Cómo tratamos a los demás importa. La idea central no es cuándo terminará todo, sino cómo estamos viviendo mientras tanto. El mensaje bíblico nunca fue: escapa lo antes posible. Siempre fue: permanece fiel. Eso es algo que cualquier persona puede entender. No se trata de conocer todos los detalles del futuro, sino de vivir con integridad en el presente. Por eso, cuando la Biblia habla de estar preparados, no está diciendo que vivamos con miedo. Está diciendo que vivamos con conciencia. Conciencia de que nuestras acciones tienen peso. Conciencia de que nuestras decisiones construyen algo. Conciencia de que la vida no es solo este momento. La esperanza bíblica no es una fantasía para evadir la realidad. Es una fuerza para enfrentarla. El fin de los tiempos, visto desde esta perspectiva, no es una amenaza, es una promesa. Una promesa de que el mal no tendrá la última palabra, de que la injusticia no será eterna, de que el dolor no será permanente. Y esa promesa no fue dada para unos pocos expertos. Fue dada para todos, para el que duda, para el que busca, para el que siente que el mundo ya no tiene sentido. Cuando entendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. El futuro deja de ser motivo de temor y comienza a ser motivo de esperanza. No porque sepamos exactamente lo que va a pasar, sino porque sabemos quién sostiene la historia. Y cuando eso queda claro, el mensaje del fin de los tiempos deja de alejarnos y comienza a hablarnos directamente al corazón. Cuando hablamos del fin de los tiempos, hay algo que pocas veces se dice, pero que todos sienten. No es solo un evento futuro, es un espejo del corazón humano. Porque en el fondo,
El verdadero conflicto no está en el cielo, está dentro de nosotros. La Biblia muestra que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha vivido entre dos tensiones, el deseo de control y la necesidad de confiar. Queremos saber qué va a pasar. Queremos anticiparnos, queremos tener garantías, pero la fe nunca ha funcionado así. Desde el principio, Dios no llamó a las personas a entenderlo todo, sino a caminar con Él. Y eso no ha cambiado. Cuando pensamos en el futuro, muchas veces lo hacemos desde el miedo. Miedo a perder. Miedo al sufrimiento, miedo a lo desconocido. Por eso algunos mensajes sobre el fin de los tiempos se vuelven tan populares, porque prometen seguridad rápida, pero la Biblia no promete una vida sin dificultades. Promete una presencia constante en medio de ellas. Esa diferencia es profunda. El verdadero mensaje bíblico no es todo va a terminar pronto, no te preocupes. Es, aunque todo se sacuda, Dios permanece. Eso cambia la forma en que enfrentamos la vida, porque si Dios permanece, entonces el dolor no es inútil. Entonces el esfuerzo no es en vano. Entonces la fidelidad tiene sentido. La Escritura nunca presenta a los creyentes como personas que viven desconectadas del mundo. Los presenta como personas que aman, trabajan, luchan, fallan y se levantan. Personas reales, con dudas reales, con miedos reales y aún así, con esperanza. Cuando Pablo hablaba del futuro, no lo hacía desde una torre distante. Lo hacía desde prisiones, desde persecuciones, desde pérdidas. Y aún así, su mensaje no era de desesperación, era de confianza. No porque todo fuera fácil, sino porque Dios seguía siendo fiel. El fin de los tiempos, visto desde esta perspectiva, no es una historia para escapar de la realidad, sino una invitación a vivir con propósito. Una invitación a amar mejor, a perdonar más, a actuar con justicia, a no rendirse cuando todo parece incierto. Porque si la historia tiene un final lleno de sentido, entonces cada momento antes de ese final también lo tiene. Y aquí está una verdad que atraviesa toda la Biblia. Dios no está buscando personas que lo entiendan todo. Está buscando personas que confíen cuando el camino es claro y que confíen cuando el camino no lo es. Por eso, el mensaje del fin no es un mensaje de huida, es un mensaje de madurez, de aprender a vivir sin controlar el futuro, pero con la certeza de que el futuro no está vacío, está en manos de Dios. Cuando la Biblia habla del fin, no lo hace para alejarnos de la vida, lo hace para devolvernos a ella con más claridad. Después de todo lo que hemos visto, algo se vuelve evidente. El fin de los tiempos no es una amenaza para quien confía, es una promesa para quien persevera. No una promesa de que todo será fácil, sino de que nada será en vano. La historia no avanza hacia el vacío, avanza hacia un encuentro, y ese encuentro no es descrito como un momento de miedo, sino como un momento de plenitud. Por eso, la esperanza cristiana nunca fue frágil, nunca dependió de fechas, nunca se sostuvo en teorías, se sostuvo en una persona. La Biblia nos recuerda que el mal no es eterno, que la injusticia no tiene la última palabra, que el dolor no define el destino final de la humanidad. Todo lo contrario, la historia camina hacia un punto donde lo que hoy parece roto será restaurado, donde lo que hoy duele tendrá sentido, donde lo que hoy parece perdido será encontrado. Por eso, el mensaje del fin no es un llamado a huir del mundo, sino a vivir en él con propósito, a no endurecer el corazón, a no vivir distraídos, a no perder la sensibilidad, porque cada decisión importa, cada acto de amor importa, cada gesto de fidelidad importa. Nada es invisible para Dios. La Biblia
No nos coloca como espectadores pasivos del futuro. Nos coloca como participantes conscientes del presente. Nos invita a vivir con esperanza, no porque sepamos exactamente lo que vendrá, sino porque sabemos que no caminamos solos. El fin de los tiempos no es el momento en que Dios se acerca por primera vez. Es el momento en que se revela por completo. Y mientras ese día no llega, la invitación sigue siendo la misma. Vivir con fe, caminar con humildad, amar con sinceridad y permanecer firmes, incluso cuando no entendemos todo. Porque al final la historia no termina en oscuridad, termina en luz, no termina en pérdida, termina en restauración, no termina en miedo, termina en esperanza. Y esa esperanza no fue reservada para expertos ni para unos pocos, fue entregada a todos los que deciden confiar. Así, el fin deja de ser un motivo de temor y se convierte en un recordatorio silencioso. La historia tiene sentido, tu vida tiene valor, y nada de lo que haces en fidelidad es olvidado.